vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Buenas tardes a todos. Vamos a debatir hoy pues, sobre los tratados de libre comercio que están a puntito de colarnos como nos descuidemos un poco. Ya sabéis, la gran mayoría, la norma de participación en los actos del Círculo de Podemos. Yo lo recuerdo brevemente, intentemos hacer intervenciones cortitas, máximo 3 minutos. Necesito, por cierto, alguien con un móvil que me cronometre las intervenciones, así que voluntario o voluntaria que se vaya acercando aquí conmigo. Bueno, pues entonces entre Reynolds y yo, que soy Ares, estaremos aquí dando latigazos. 3 minutos máximo. Bueno, pues voy a explicar en un par de minutitos qué es el TTIP, por si alguien no está muy al loro. El TTIP es un tratado comercial transatlántico que se está negociando entre Estados Unidos y la Comisión Europea a espaldas de la ciudadanía. A espaldas más que nada porque nadie se está enterando, porque no lo dan a conocer los medios de comunicación. Esto se está haciendo desde junio de 2013, la previsión era tenerlo aprobado a finales de 2015, ya no va a poder ser, ya lo están alargando hasta 2017, que es la última fecha que he escuchado yo, pero bueno, al fin y al cabo es una tradición que les viene de largo, es intentar hacerse con el control de los mercados e imponerlos a la sociedad, poner los mercados por encima de los derechos sociales. El TTIP consta de 3 patas fundamentales, que son la armonización normativa, el Consejo de Cooperación Reguladora y el ISDS. ¿Qué son estas cosas? Porque claro, armonización normativa, si es armonización no puede ser mala. Y el Consejo de Cooperación Reguladora, si es de cooperación, la cooperación es buena también, ¿no? Y el otro ISDS son unas siglas, como muy aburrido, ¿no? Vamos a intentar destripar un poquito. La armonización normativa lo que viene a decir es que se va a equiparar las normas, las leyes, entre ambos lados del Atlántico, entre los países de la Unión Europea y las de Estados Unidos. Claro, evidentemente, si quieren favorecer el comercio, esta normalización no va a ser a la alta, sino va a ser a la baja. Entonces hay un montón de leyes que están en vigor a uno o a otro lado del Atlántico que se van a ver reflejadas en las del lado opuesto, pero por la parte mala. ¿En qué se va a traducir esto? Pues por ejemplo en el fin del principio de precaución que tenemos en la Unión Europea, que dice que si algo es malo o si algo no es bueno, hay que demostrarlo, si no me equivoco. Me parece que estoy mirando un poco. No. Por defecto, si se sospecha que puede ser malo, exactamente, se retira. Exactamente, Se sospecha retira. que es el malo, se retira. se ha de demostrar. Mientras que en Estados Unidos hay que demostrar que algo es malo para que lo tirarlo de retiren. circulación. Por otro lado, esto abrirá la puerta a que se haga fracking en la Unión Europea, ya sabéis, la fracturación hidráulica para extraer gas y petróleo del subsuelo, inyectando agua y productos químicos. Dañaría fuertemente a las pymes y las pequeñas y medianas empresas porque no serían capaces de competir con los gigantes del comercio. Dañaría las explotaciones tradicionales de agricultura y ganadería porque habría, pues en fin, unas formas de cultivos y de cría de animales extensivas e intensivas como hay en Estados Unidos. Conllevaría también privatización de un montón de servicios públicos, la entrada masiva de transgénicos, que a día de hoy en Europa solo está permitido uno, que es una variedad de maíz, de la cual la mayoría de los cultivos los tenemos aquí en España. Y, en fin, se puede seguir con la lista porque hay varios, habría más control por parte de las empresas sobre las patentes, etc. Pero bueno, la armonización normativa en definitiva se traducirá en un empeoramiento de las leyes que tenemos, las leyes para la ciudadanía que tenemos a ambos lados del Atlántico. Ellos también, en Estados Unidos, la gente de a pie también tendría sus recortes en legislación.
Por otro lado está el Consejo de Cooperación Reguladora. ¿Qué es esto? Básicamente es una mesa de negociación en la que se sentarán los representantes de los gobiernos y los representantes de las grandes empresas. Es decir, va a poner a hablar de tú a tú al presidente de Nestlé, al presidente de Coca-Cola, al presidente de Monsanto, con los representantes de Grecia, de España, de Italia. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo en las leyes que salgan adelante. Entonces, previsiblemente, un país puede ir allí con una ley diciendo queremos imponer esta ley para lo que sea. Y la empresa de turno va a decir, hombre, esta no la hagas así porque así nos vas a recortar beneficios. Mira a ver si podemos hacer estas enmiendas, estas modificaciones. Es decir, va a ser una especie de medio trapicheo, medio chantajeo desde las grandes empresas hacia los gobiernos legítimos. Y por último está el ISDS, que son las siglas en inglés de Investment State Dispute Settlement. Es decir, es un tribunal de arbitraje que lo que va a hacer es resolver las disputas que haya entre las grandes empresas y los gobiernos. ¿En qué se traduce esto? En que si un gobierno aprueba una ley después de pasar por el Consejo de Cooperación Reguladora, un gobierno se atreve a poner en marcha una ley que daña los beneficios actuales o los beneficios potenciales de una empresa, esa empresa puede ir a un tribunal privado, formado además no por jueces, sino por abogados o por juristas varios, puede ir allí y denunciar al Estado soberano e imponer una sanción bastante elevada. De hecho, hay ejemplos, luego los podemos comentar, de sanciones millonarias a diversos estados. En fin, con estas tres patas vemos que se recorta lo bueno que ya hay y se cierra la puerta para que entren más leyes que favorezcan a la ciudadanía. Es decir, es una cosa monstruosa que está sucediendo sin que nosotros lo sepamos. Y por otro lado está el TISA, que son las siglas en inglés de Trading Services Agreement, es decir, acuerdo de intercambio de servicios, que son unas palabras que tampoco nos dicen mucho, pero viene a ser otro tratado de libre comercio. Este se está negociando entre 50 países, entre los cuales se incluyen todos los de la Unión Europea, está también Estados Unidos, como no, está Japón, está Canadá, está Corea del Sur, hay varios países latinoamericanos también, está México, está Chile, exactamente, también algunos países africanos. Y este tratado está negociando de una forma muy opaca también. De hecho, sabemos hoy algunas cositas más que hace una semana, porque ha habido filtraciones muy recientes en Wikileaks. Pero una de las cosas que más miedo nos dan es que, aparte de ser opaco, quieren mantener esta opacidad durante 5 años después de que entre en vigor. Es decir, vamos a tener operando unas leyes y hasta que pasen 5 años no vamos a ver cuáles son las leyes que nos están rigiendo. Vamos a saberlo a través de los textos que tienen sobre nosotros, pero no vamos a poder leer el texto en sí. Este tratado también va a afectar a diversos servicios. Uno de ellos es el comercio electrónico. Si se aprueba el TISA, van a ser las empresas proveedoras de servicios las que tengan un control absoluto sobre los datos de la gente a la que le proveen los servicios. ¿En qué se traduce esto? En una degradación a niveles muy bajos de nuestra privacidad. Es decir, Iberdrola, a través de los datos de tu factura, o Telefónica, a través de los datos de tu contratación, puede trapichear con tus datos todo lo que quiera. Por otro lado, se pretende liberalizar todos los servicios de transporte internacional, tanto aéreo como marítimo, como servicios de mensajería, correos, etc. Es decir, probablemente dejaremos de tener correos y a lo mejor tendríamos oficinas de FedEx, por poner un ejemplo. Es uno de los gigantes de la mensajería internacional. Por otro lado, se pretende liberalizar también los servicios financieros. La crisis financiera global que hemos tenido en los últimos años es precisamente consecuencia de que ha habido servicios financieros, como por ejemplo unos que se llaman CDS, que es Credit Default Swaps, que son básicamente apuestas sobre
posibles quiebras de países. Es decir, al final, todo esto es un entramado que viene a funcionar como un casero financiero de orden mundial. Este tratado incluiría también una cláusula para blindar la irreversibilidad de las privatizaciones, es decir, hay muchos servicios que tenemos privatizados que ya nos podríamos olvidar para siempre de que vuelvan a ser públicos, y tiene una cláusula también que dice que antes de aprobar las leyes, los países miembros de este tratado pondrán en conocimiento de los otros países y por extensión de las grandes empresas de cuáles son las leyes que pretenden aplicar. No es como el Consejo de Cooperación Reguladora del TTIP, porque no los pone a negociar, pero sin embargo, que advierta a las grandes empresas de qué leyes se pueden aprobar puede permitir que los lobbies asociados a dichas empresas presionen a los gobiernos para que esas leyes no salgan adelante. Es decir, es otro engendro monstruoso que va a recortar nuestras libertades y nuestros derechos, básicamente. O sea, quieren poner los derechos comerciales por encima de los derechos humanos, y esto no es permisible. Pues bien, una vez resumidos ambos, o lo que sabemos de ambos tratados, traemos preparadas 3 preguntas para orientar un poquito el debate. Entonces, la primera, para abrir boca, es ¿qué es el libre comercio? Entonces, la idea es eso, porque participéis expresando qué es para vosotros libre comercio. Palabras. Nadie. Alba, ¿qué es para ti el libre comercio? Pues la manera un poco de comerciar entre países, saltándose un poco leyes interiores de los mismos, como también rollo aranceles, y la verdad es que no me sé explicar bien, no sé las palabras técnicas exactas del libre comercio. Para mí es un poco eso, que las grandes multinacionales hagan un poco lo que les sale de las narices sin contar con las leyes internas de los países a los que van las mercancías. No, yo creo que sí que es en gran parte eso, que en última instancia lo que es el libre comercio es que se pueda comerciar sin la intervención de los gobiernos en la economía, ¿no? Entonces esta es la concepción que se tiene en los liberales del libre comercio. ¿Qué pasa? Que claro, que el Estado no intervenga en el comercio cuando hay un sistema que tiende a la monopolización y hacia la concentración de la economía, pues al final el libre comercio es una forma de dejar totalmente desprotegido el comercio internacional. Juan. Vamos a ver. Por libre comercio se puede entender un poco el desarrollo de lo que Adam Smith definió como la mano invisible del mercado, en el sentido de que las propias empresas deben regular su comercio entre ellas y definir la forma en la que se maneja el mercado, sin intervención estatal de ningún tipo. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy existen empresas que tienen presupuestos superiores a la de algunos estados, entonces dejar esas fuerzas de mercado con libertad de acción supone una merma de los derechos de la ciudadanía. Un poco ese es el sentido que tenemos que aplicar nosotros desde nuestra óptica política a lo que es el significado que tendría hoy libertad de mercado. Más puntos de vista diferentes. Reino. Bueno, lo que es el libre comercio es la ausencia de obstáculos para que los diferentes entes económicos puedan pues, comercializar. Aquí el clarísimo ejemplo que hay es cuando se entró a la Comunidad Europea. Un ejemplo, por lo menos, lo que es el euro como tal. Eso pues, favoreció enormemente a lo que es el libre comercio. Si no estuviese el euro, pues habrían ciertos obstáculos a la hora de venderles a los países que conforman la Comunidad Europea. Al haber hecho lo del euro y todo esto, por lo menos en lo que es el contrato de compraventa internacional y todo esto, pues se salta un montón de cláusulas.
¿Qué tendríamos que hacer cuando vamos a vender a países que están fuera de lo que es la Comunidad Europea? En cierta forma, el libre comercio está bien. Lo que falla es cuando empieza a perjudicar en ciertos y determinados puntos a la sociedad. Por lo menos gracias a lo que es el libre comercio, México y Estados Unidos hicieron un tratado. Muchas empresas ahora españolas, en vez, como se les hacía tan difícil y se encontraban tantos obstáculos para ir a vender a Estados Unidos, pues ahora lo que hacen es, se establecen en México y de México venden a Estados Unidos. Esto puede ser perjudicial o no, dependiendo desde el punto de vista que se le dé, pero en general funciona así. Digo, ¿qué es el libre comercio? Creo que el libre comercio se debe entender de dos formas. La primera es el libre comercio interior y la segunda es el libre comercio exterior. No es lo mismo. El libre comercio interior es la libertad de horarios, la libertad de negocios a la hora de comercializar dentro de un mismo país. El libre comercio exterior, al contrario, es cuando se ve beneficiado internacionalmente por la baja desaparición de derechos de las personas o aranceles que no benefician al país, sino que se reducen para beneficiar a la empresa y que la empresa pueda meter todo en el mismo país lo que vea. Entonces este tratado lo que está haciendo es, no es un libre comercio, estoy de acuerdo contigo que está bien, pero tampoco está del todo bien. Por ejemplo, en México, Estados Unidos salió bien parado, pero México no, desde el punto de vista de que los mexicanos se vieron con muchos recortes en sus derechos. Entonces, claro, hay que analizar las dos partes. El país pobre siempre es el que pierde, no es el que gana en un tratado así. Entonces, pienso que cuando analicemos el tratado, el TTIP, hay que ver qué países se ven beneficiados y cuáles no. España hoy en día no se va a ver beneficiado por este tema, porque los recortes en derechos, en sanidad y las propias pymes de España se van a ver totalmente perjudicadas sobre este tema. ¿Más? ¿Tú? ¿Sabes? Libre comercio, lo que estáis comentando del Tratado de México con Estados Unidos. México sí se benefició y mucho del Tratado de Libre Comercio, mucho. ¿Por qué? Porque se enfocó muy bien, se enfocó en el tema, por ejemplo, de aranceles, lo que tienes que pagar cuando llegas a la aduana y a la hora, por ejemplo, de pagar impuestos. Entonces, México sí salió muy beneficiado, sí se benefició mucho. ¿Por qué? Porque fue un tratado bastante limpio. Dentro de lo que cabe, bastante limpio. Obviamente, quien se beneficia siempre son las multinacionales. Ahora, lo que se entiende por libre comercio, lo que realmente es el libre comercio, joder, de lo que se trata es eso, de libertad. Y aparte, es que vamos, más claro agua. El TTIP es que no tiene nada que ver con el libre comercio. Llamarle libre comercio es darnos, no sé, papilla como a los niños. Es una auténtica aberración. ¿Por qué se usa? Pues sinceramente no lo sé. O sea, no entiendo por qué le llaman Tratado de Libre Comercio cuando lo único que hacen es beneficiar a las multinacionales. Pero, como digo, libre comercio es que una microempresa, ya no, o una pyme, simplemente, que pueda tener la potestad de competir con una multinacional. Eso es libre comercio. Eso es favorecer a los pequeños. Y incluso es que no es favorecerlos, es ponerlo en las mismas condiciones que una multinacional. Eso para mí es libre comercio, no lo que tiene el TTIP, nada que ver. Es decir, son zorros libres en gallineros libres, ¿verdad? Es que es absurdo. Bien. Salió a la luz entonces un tema importante. ¿Realmente hay países beneficiados y otros perjudicados en los tratados de libre comercio? Porque entonces no tendría ningún sentido. O más bien, en todos los países hay beneficiados y en todos los países hay perjudicados. Lo que pasa es que el beneficio y el perjuicio se reparte
por las capas sociales. Es que no... Perdón. El TTIP no beneficia a los países, beneficia a las empresas, beneficia a las multinacionales. Son tratados hechos, de hecho son tres, le llaman el triunvirato de las T's, porque son tres tratados los que hay, el TTP, el TTIP y el TISA. Son tres los que se van a aprobar. Y lo único que hacen es beneficiar a las multinacionales, a las grandes potencias. Los países no se van a beneficiar absolutamente nada, porque de igual manera que nos van a joder nosotros en España, es lo mismo que van a hacer con Estados Unidos, porque Estados Unidos va a tener que adecuar sus leyes igual a las multinacionales. Y lo que comentabas antes de los tribunales, es que los tribunales, quien pone esos tribunales son las multinacionales. Son las propias multinacionales las que ponen sus tribunales. Y los países no tienen derecho ni siquiera a protestar, que es acojonante. Iago y después Juan. Donde no hay países perjudicados y países beneficiados, hombre, obviamente quien se beneficia en verdad son las multinacionales y quienes las poseen. Pero si pensamos que el tercer mundo se ha visto incapaz de desarrollarse precisamente porque el primer mundo entre sí hace tratados de libre comercio que impiden que los países se desarrollen, pues entonces sí, lo que vemos, este tratado es importante porque lo hace Estados Unidos y lo hace en un momento en el que Estados Unidos puede perder su hegemonía mundial, y por eso hace un tratado con Europa y después hace un tratado con el sureste de Asia. Si no, no necesita hacer un tratado, y hace un tratado porque Rusia está haciendo un tratado con los países del Medio Oeste y con China y con demás países que pueden estar en otro eje. Entonces sí que hay países beneficiados y países afectados. Y luego lo de que México se benefició, bueno, yo creo que primero si entendemos que no es un tratado de libre comercio, entonces sí, porque lo que pasa es que las empresas americanas que normalmente estarían produciendo en Estados Unidos, ahora se van a México donde tienen un salario muchísimo más bajo y después venden a Estados Unidos. Esto no es libre comercio. Si Adam Smith saliese de la tumba y viese que le están llamando libre comercio a esto, cuando en realidad de comercio no hay nada, porque no son países intercambiando mercancías entre sí, sino simplemente países deslocalizando la producción o simplemente pues buscando maneras de poder reducir los derechos laborales en otros países con los que apropiarse económicamente, pues entonces empezaría a vomitar sobre esto. Juan. A mí lo que me preocupa sobre todo, en especial, son los derechos de los ciudadanos como consumidores, como sujetos que reciben al final, pues que somos el último escalón de todo este procedimiento. Se supone que si alguien tiene que defender los derechos de los ciudadanos como consumidores, pues deberían de ser los gobiernos y los tratados internacionales entre los propios gobiernos que defienden a las personas y defienden los derechos de las personas. El entregar precisamente esta opción a las multinacionales, es decir, a las empresas, donde no va a haber una rentabilidad social en ningún caso, sino única y exclusivamente relacionada con los beneficios, es un suicidio. A mí me parece una locura total. Juan, de todas formas, a ver, yo creo que aquí de lo que estamos hablando no es tanto de países como lo que se llama casta o el establishment político-empresarial a nivel mundial, que está generando unos espacios de mercado en los que producir riqueza independientemente de los lastres que ellos llaman lastres, consideran lastres, como pueden ser la regulación medioambiental, los derechos laborales, sanitarios, todo este tipo de cosas. Entonces, su estrategia como neoliberales es recortar todo ese tipo de limitaciones al comercio, como lo consideran ellos, para seguir ampliando mercados. Entonces, el TTIP no es más que un pequeño trozo de toda esa ideología. Esto, aparte, bueno, seguramente se trate después, siendo el TTIP grave, no es lo más grave de todo, sino la forma en la que se está llevando a cabo toda la negociación del TTIP, porque se está haciendo dentro de unas instituciones supuestamente democráticas, de espaldas totalmente a la ciudadanía. Entonces, en cierto sentido, o en todo el sentido, están perdiendo su razón de ser a la hora de la verdad, porque si están ahí para defender los derechos ciudadanos y nos venden a las empresas, a la hora de la verdad no entiendo muy bien cuál es el significado de la Unión Europea. Javier.
una puntualización de lo de antes. A ver, obviamente, indirectamente, claro que hay países beneficiados. Las multinacionales están siempre focalizadas, por ejemplo, Estados Unidos. Dentro del TISA y del TTIP, unos de los países que más fuerza están haciendo son Suiza y Australia, curiosamente. Australia, vamos, es que es puente, y tiene una presencia pero bestial, además, y Suiza, por lo mismo, directamente por el tema, por ejemplo, bancario, le interesa a Suiza, directamente por el tema bancario. Obviamente, los países menos desarrollados, sin duda que son los que van a salir más perjudicados, muchísimo más perjudicados. En lo de México y México con Estados Unidos, coño, a mí me tocó vivirlo de cerca. Y ¿sale beneficiado México? Sí, no solamente a nivel comercial, ¿vale? No solamente a nivel comercial. El tratado conllevó más cosas. Por ejemplo, por ejemplo la regularización de muchísimo inmigrante, que fue una de las cosas en las que se vio beneficiado México, porque la cantidad de divisas que entran desde Estados Unidos a México es importantísimo y es un foco, digamos, económico muy importante para México. En cuanto al tema comercial, volvemos a lo de siempre, o sea, quien manda son las multinacionales van a hacer las cosas a su medida y obviamente, por muy tratado que sea, vamos, lo puedes mover como quieras, pero las multinacionales son las que van a mandar siempre. Parece que hay un beneficiario claro, que son las multinacionales o las transnacionales, las podemos llamar de cualquier forma, pero también cabría preguntarnos si a la gente de a pie nos beneficia en algo el libre comercio. Si no hubiera libre comercio, ¿sería posible, por ejemplo, comer papayas aquí? ¿O tener ropa más barata? ¿Tiene algún beneficio para nosotros el libre comercio o es todo perjudicial? Hombre, está claro que por lo que acabas de decir tiene beneficios, no solamente en el textil, sino también alimentación, por lo menos la planta de Vigo de fábrica de coches y esto, Citroën no estuviese ahí si no hubiese libre comercio también, o sea, beneficios tiene, todo está cuando no repercute en la sociedad de alguna manera, o cuando repercute de forma negativa en la sociedad. Luego, las grandes multinacionales y todas estas historias, pues tampoco serán tan malas, ellos también pagan sus impuestos que le vienen al país. Raúl, luego Juan, luego Víctor. Con respecto a la pregunta que hiciste en cuanto a la comercialización de ciertos productos, va a ser beneficioso para algún sector de la sociedad y no tan beneficioso para otro. Por ejemplo, para los productores por decir algo, para los productores de fruta, que tú compres papaya, por ahí le va a perjudicar a eso. Va a ser beneficioso para ti porque lo vas a poder comprar, pero para el que tiene otro tipo de producto similar, no va a comercializar ese porque a lo mejor va a ser más barato y no va a poder comercializar su producto. O sea, para uno va a ser beneficioso, pero para distintos sectores de la sociedad van a tener divergencia. Juan. Va a ser beneficioso, pero para las empresas, para las grandes empresas, porque, vale, ¿quién va a velar, por ejemplo, por el comercio justo? El productor de papaya. ¿Quién garantiza que no está esclavizado produciendo papayas como un loco, como los valencianos en las naranjas? O sea, nadie nos va a garantizar. Nosotros somos sujetos del producto final, pero alguien debe velar por todo el procedimiento y sobre todo porque sea un comercio justo. Y si lo que prima es el beneficio de la empresa, no va a haber comercio justo. Puede haber oferta, pero no comercio justo, que es el objetivo, que haya comercio justo, no comer papayas a cualquier precio, digo yo. Víctor, luego Javier, luego Juan. Yo iba a redundar un poco en lo que acaba de decir Juan. Vamos a ver, libre comercio, y un poco empalmando con lo que hacías tú en la introducción, ¿no? Claro, pues Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Hombre, pues
suena muy bonito. No le van a llamar tratado para joder a la peña. Lógico, ¿no? El hecho ya de que se negocie, como antes decía un compañero, de esa forma tan oscurantista, pues hombre, no puede presagiar nada bueno. De todos modos, estamos en un mundo globalizado. Nosotros comemos papayas, en Estados Unidos se beben nuestros vinos y se comen nuestras naranjas, nuestro aceite. El problema es la regulación, como decía Juan. Está muy bien que podamos consumir de todo y que en un mundo globalizado pues tengamos acceso a productos, ya sean textiles, industriales, pero claro, tiene que haber unas garantías de que esa gente no sea explotada, de que los trabajadores o los productores tengan unas garantías y unas condiciones dignas, de que haya unas garantías sanitarias, de dónde proceden esos cultivos, cómo se realizan, las condiciones de los trabajadores de las fábricas. O sea, si el problema no es el libre comercio, así literalmente, pues es bueno, porque nos permite acceder a cosas que de otro modo pues a lo mejor no tendríamos acceso, y también nos permite exportar nuestros productos mejor, más fácilmente. El problema, insisto, está en la regulación y en las garantías que habría que exigir. Juan. Es igual. Ay, perdón, que me lo salté. Sí, sí, Javier. Javier. A ver, en referencia a lo que decía Juan y a lo que comentaba antes del tema del producto final, ¿vale? Una de las diferencias, por ejemplo, que tenemos con Estados Unidos es que en Estados Unidos, por ejemplo, a los pollos se les clora. Aquí está terminantemente prohibido. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos lo que importa es el producto que llega al cliente, que es lo que tú entregas. Cómo haya sido tratado hasta allí, te da exactamente igual. En Europa no, en Europa tiene que estar todo desde principio hasta fin. De hecho, él decía que, por ejemplo, solo usamos un transgénico, solo está permitido un transgénico en España. En Estados Unidos le da exactamente igual. ¿Quién va a velar por eso? Nadie. Nadie. Porque si se aprueba el TTIP, se va a aceptar la norma que tienen en Estados Unidos. Con lo cual, se van a introducir todo tipo de transgénicos. Ya no solamente eso, o sea, te vas a nivel comercial, de producto final. ¿Quién compite con una plantación de grano de Estados Unidos? Rusia. Es la única que puede competir con él. En España se van todas a pique. La patata de Shinzo, coño, me río yo de las extensiones que hay en Shinzo. Me voy a Estados Unidos y cualquier extensión es 16 veces superior. Entonces, a ellos lo que les interesa nada más es el producto final. ¿Qué vamos a hacer? Adaptarnos exactamente a lo que tienen ellos, que es, por desgracia, lo malo. O sea, no van a coger ellos nuestros vinos y decir, hostia, pues vamos a hacer los vinos como los españoles. No, no. Nos van a empaquetar el vino que se hace en la zona de California, que lo tratarán las cepas pues con regeneradores de sabe Dios qué, y nos venden veneno. ¿Qué pasa? Que como viene embotellado y queda con una etiquetita y pone lo que sea, y otra cosa, las denominaciones de origen desaparecen. Todas. Juan. Sí, yo quería redundar un poco en lo que comentaste tú, Víctor. Creo que aquí el elemento, digamos, clave es el grado de control que se le quiere aplicar al libre comercio. O sea, un libre comercio con la rienda suelta es un desastre para el ser humano. Llevándolo al terreno, por ejemplo, de la sanidad, el grado de control de las medicinas que hay en Estados Unidos es que no tiene absolutamente nada que ver con el grado de control que hay aquí. Entonces, allí están permitidas sustancias que aquí, vamos, ni nos atrevemos a ingerir, y allí van en cualquier ingrediente. Entonces, yo creo que desde las instituciones tiene que haber un control para limitar la acción del mercado acorde con unos principios pues, éticos o políticos que queramos instaurar desde la ciudadanía. Arturo. A ver, solo quería decir una cosa. Si ese tratado va en secreto, ¿por qué será? Ahí eso ya nos dice todo. ¿Por qué será? Porque se trata en secreto. Acá están lanzados esos tratados en secreto. ¿Para qué? Para que salgan perjudicados. Para que salgan perjudicados los de abaixo, los de arriba, cada vez más. Pues ahí será igual.
os ricos serán cada vez máis ricos que os pobres, serán máis pobres. É matemático, eu aí eso teño clarísimo. Víctor, luego Víctor y luego Carlos. Yo solo es un pequeño apunte porque creo que hay que insistir al hilo de lo que decía Juan y al hilo de la introducción en el principio de precaución. Claro, que esas medicinas, a escala Juan, se ponen en el mercado y hasta que no se consigue demostrar fehacientemente que esa medicina ha causado 400 muertos, no se prohíbe. Entonces, eso es también algo gravísimo y en eso hay que hacer mucho hincapié. Nada más. Carlos. Además de todo lo que se está hablando, creo que también que se ha hablado así un poco por encima son las condiciones laborales. Porque esa es otra. Ya no están empezando a meter la idea del pleno empleo. Pero el pleno empleo, ¿a costa de qué? Pues eso también viene a raíz de esto, ¿no? De las multinacionales y de las condiciones laborales que nos traen, pues, otro motivo más. ¿Alguien más? Al hilo de lo que comenta Carlos, este es uno de los supuestos beneficios que va a traer el TTIP, que va a crear varios miles de, bueno, cientos de miles de empleos en la Unión Europea. Claro, hay que preguntarse qué tipo de empleos son estos. ¿Son como empleados de McDonald's trabajando 40 horas a la semana por 400 euros? ¿Nos beneficia? ¿Es mejor más vale pájaro en mano que ciento volando? O sea, ¿puede verse esto como un beneficio del Tratado de Libre Comercio o es claramente un perjuicio? Víctor. Si van a crear con el TTIP 2 millones de puestos de trabajo en toda Europa, quien primero tiene que oponerse a ese tratado es el Partido Popular, porque ellos van a crear 2 millones dentro de nada solo en España. Entonces, ¿para qué queremos el TTIP? Nada, el PP tiene que oponerse, que ellos lo hacen mucho mejor. Pues, de todas formas, hay una cosa que a mí que yo veo mucho de la parte donde soy, que se trata en el tema de agricultura, y que es una sin razón, lo coja por donde lo coja, es decir, los invernaderos. Ahí echan veneno a la tierra, contaminan los acuíferos, todo lo que quieran, con el tema de que haya una superproducción. Después explotan todos los inmigrantes que hay y la gente local lo explotan, le pagan una miseria, lo tienen allí durmiendo bajo plástico, con tal de producir más y de que todo abarate costes. Y ahora llegan y tienen 2 toneladas de tomate, muy barato, pero como hay un contenedor que viene de no sé dónde, ahí esperando en las puertas de Gibraltar, diciendo a ver los precios cómo están, ¿interesa este o este? Pues no interesa lo del contenedor, o todo lo demás a la basura. Entonces, ¿qué sentido tiene tanto daño para después? Entonces, esa sin razón que ya estamos viviendo, extrapolarla, ¿para qué queremos tanto consumo, tanto si después no hay capacidad de consumir eso? Para tirarlo, es que no tiene lógica, lo mire por donde lo mire. Juan. No, es que yo creo que te puedo contestar, es de sentido común, porque este país está abocado a ser un país de servicios, nada más. Pero ya de cuando empezamos a entrar en la Unión Europea y todo el tinglado, que la industria pesquera y no sé qué, y arrancan los olivos y luego arrancan no sé qué, y esto para abajo, al final vamos a ser un país de camareros para atender a la gente que viene a tomar el sol. Ya está, y es sencillo. Bueno, ojalá solamente fuera eso. Bueno, habrá muchos camareros, esperemos. Pero ahora, producir aquí, porque vamos a producir. Bueno, yo creo que si hablamos de agricultura y de ganadería, al final el TTIP ahí es donde más lo podemos ver, porque bueno, el sector agroalimentario aquí, o el agropecuario, un ganadero, un agricultor de esta provincia no va a poder competir con uno de los Estados Unidos, sobre todo porque el TTIP lo que hace, la libertad como la concibe es como una desregulación, entonces pues nos quedamos indefensos. Si pensamos, por ejemplo, en Monsanto, que ya controla gran parte del sector alimenticio mundial, pues Monsanto, en cuanto le abran las puertas, va a empezar a gradualmente monopolizar los mercados europeos. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que Orense, que dependemos un poquillo de Coren, que a lo mejor no está bien depender de una gran empresa como Coren, que sabemos que contamina, que tal y que cual, guay,
pero de momento lo que va a pasar es que Monsanto va a llegar con sus productos, todos esos trabajadores se van a ir a la calle y ya no va a ser una cuestión de que si Coren es bueno o malo, Coren no va a existir, los trabajadores van a estar en la calle y sus familias se van a ver más pobres. Eso por un lado. Y otro, hablábamos de las papayas y qué tal, y consumimos productos globales. Muy bien, pero mira, por ejemplo, los de Ciudadanos, cuando tenían un debate en Madrid, les sacaban el TTIP y era en plan, uy, qué maravilloso, porque ahora los vendedores de jamón van a vender jamón en Japón. Hombre, sí, ¿no? Pero el tema está en que, a costa de que, si nosotros vamos a trabajar para vender nuestros productos al extranjero con unas condiciones laborales mucho más bajas, de verdad nos está compensando, porque el TTIP viene de la mano del paro, de la desprotección sindical, de la precariedad. Entonces, no, es lo que decíamos del pleno empleo. ¿El pleno empleo de qué vale? Si más vale una renta básica que no un pleno empleo que no valga de nada, porque ahora mismo hay gente trabajando en prácticas que cobra 280 euros al mes y que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana. Bueno, yo quería comentar, al hilo de lo que comenta del pleno empleo, el tema del trabajo tarde o temprano va a ser un melón que va a haber que abrir. O sea, hay figuras importantes dentro de la sociología y de la ciencia política que postulan que el trabajo va a desaparecer, sobre todo debido a la mecanización y a la implantación de las nuevas tecnologías. Solo quedarán trabajos residuales. Entonces va a haber de aquí a unos 15 años más o menos, en ese plazo, en esa franja temporal, un problema sociolaboral muy importante, porque ya tenemos aquí en España unas tasas de paro altísimas que no sabemos cómo reciclar, y no se están generando, como pudo ser, sectores empresariales que supongan un repuesto para que esa gente vuelva a encontrar trabajo, como pudo ser, por ejemplo, en su época el automóvil o sectores de ese tirón. Entonces, o se produce otra vez, digamos, un salto tecnológico de ese estilo, o estas tasas de paro no van a hacer más que subir. Y sobre todo cuando se intentan implantar este tipo de tratados, que lo único que hacen es destruir pues, las pocas estructuras laborales a nivel local que pueda haber en las distintas zonas del país. Comentaba Carlos que en su tierra, precisamente esta tierra, está llenándose de productos químicos muy contaminantes. De hecho, uno de los aspectos a los que no les hemos prestado mucha atención del comercio internacional es que tiene un coste ambiental bastante elevado. ¿Cómo de sostenible sería un comercio global y libre, teniendo en cuenta que ya hemos pasado el pico del petróleo, es decir, el pico a partir del cual se supone que hemos extraído la mitad del petróleo que había disponible, y en un sistema en el que las energías renovables no son capaces de sustituir al petróleo en cuestiones de transporte, de maquinaria pesada, etc. ¿Tiene sentido intentar seguir consumiendo productos globales en un mundo en el que no hay ya tanta energía como antes? Es decir, lo que pretenden aprobar es en realidad un fósil, una reliquia de una forma de ver la vida más propia de los años 50, ¿o sería viable? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es viable. O sea, el TTIP, si miramos el TTIP en términos económicos, es que al final no vamos a sacar nada, porque en términos económicos no tiene tanto sentido como en los políticos. El TTIP lo podemos entender más como un intento de Estados Unidos de controlar más nuestra economía y nuestra política para acercarse a Rusia, que no de un cambio en el modelo energético, etcétera, etcétera. Al final lo político cobra más sentido que lo económico, y por encima de lo económico casi es más una adaptación a un nuevo neoliberalismo a nivel mundial que tiende a robar la soberanía de los estados-nación para dárselos a las multinacionales. Y por esto yo creo que también estamos perdiendo el tiempo, casi sobredimensionando lo que es el TTIP, porque si pensamos que nos estamos quejando de que conservadores y socialdemócratas están negociando el TTIP a espaldas, bueno, vale, pero es que el problema de fondo no es que estén negociando el TTIP a espaldas, es que están gobernando a espaldas, y lo están haciendo con el TTIP, lo están haciendo con todo. Los lobbies empresariales de empresas europeas llevan gobernando Europa desde que se creó el Europarlamento. Entonces, no es algo puntual.
Y yo creo que aquí más o menos el debate creo que tendría que ir a precisamente cómo hemos perdido nuestra soberanía nacional como para que ahora nos planteen algo tan descabellado, que es que ni tan siquiera la burguesía europea tenga poder, sino que la tenga la de Estados Unidos, y nos parezca mal, porque el problema de fondo es mucho más cercano, que es cómo hemos llegado hasta aquí, no lo que va a pasar después. Por ejemplo, hablando de energías, aquí ya no nos hace falta tener TTIP, aquí ya tenemos al Partido Popular que ya pega la campanada. O sea, le ponemos un impuesto al sol, jodemos a las energías eléctricas, y ahora aparece en Estados Unidos la batería de Tesla, ya están pensando en ponerle trabas. Ya leí esta mañana y ayer, ya estuve leyendo, y están pensando en ponerle trabas. O sea, una batería que te sale en torno a unos 3.000 euros de gasto, que te rebaja el consumo en torno a un 35% anual, que la desquitas en nada, que te da un autoconsumo pues fantástico, te da un ahorro energético, con todo lo que lleva el ahorro energético, pues simplemente en temas de medio ambiente, por ejemplo. Bestial, pues aquí no, aquí le ponemos un impuesto al sol que se ríen de nosotros, en Estados Unidos se ríen de nosotros directamente, y ahora pues estamos pensando en cómo prohibir la venta de las baterías de Tesla a través de una carga de impuestos para que no sea rentable. O sea, algo que puedes, digamos, rentabilizar en un año, pues vamos a cargarlo de impuestos para que ni te lo pienses, o sea, para que directamente ni te lo pienses. Y ya no solo eso, o sea, ya si entra el TTIP, ¿qué pasará? Pues más o menos lo que pasa ahora, que por ejemplo Galicia tenemos suficiente energía eléctrica como para vender y no tener que comprar, pues a ver quién compite, por ejemplo, con Francia, que es a quien le estamos comprando, o sea, le vendemos y luego se la recompramos más cara. A ver quién compite con Estados Unidos, por ejemplo. Imaginaros una plantación de molinos eólicos en Estados Unidos, la cantidad de metros cuadrados que puede tener eso. Aquí nos quedaríamos a la zaga, pero lo dicho, o sea, no nos hace falta el TTIP, aquí ya tenemos al PP que ya nos tiene machacados. Juan. Bueno, yo me tengo que ir, pero no me gustaría irme sin dejar una cosa encima de la mesa, y es que pensemos qué responsabilidad tenemos nosotros, si nosotros no tenemos parte de la responsabilidad en el tema de la globalización. Yo vivo en el rural, yo dentro de un mes tengo pavías para comer y me voy a hinchar a pavías. Hace 3 semanas que estoy comiendo fresas, a puñados, a montones, haciendo batidas. A mí no se me ocurre comer fresas en noviembre. ¿Puedo comer fresas en noviembre? Sí, tengo que ir a un sitio y me vienen las fresas de Noruega, de un invernadero, de no sé qué tal, las pago a precio de oro. Yo soy responsable de esa parte. La gente en el rural sabe cuándo tiene que comer y lo que tiene que comer, que es lo que se da en el momento. Y además está cojonudo. Claro, cuando vives en la ciudad no pasa eso, pero el comercio de alimentos local sí te permite los productos de temporada. Claro, yo quiero comer papaya sin tener que ir a donde se produce, que será, pues, no sé dónde es, en Sudamérica, en algún sitio. ¿Vale? Si yo quiero comer papayas aquí, pues vale, tendré que pagarlas. Yo estoy favoreciendo la globalización y sobre todo estoy favoreciendo que alguien se dedique a producir papayas no para el consumo, sino para la exportación. Es decir, forzando los mecanismos de producción para sacar unos beneficios que sobrepasan la capacidad que tiene la tierra. Y es lo que está pasando en los invernaderos. Es decir, intenta sacarle el metro cuadrado de tierra lo que no puede dar. Y tiene que ser a base de echarle de todo. Eso es forzar la producción. Y si eso no se hace nunca para el consumo, se hace para la exportación. Claro, luego te encuentras con 50 toneladas de lechuga. Alguien viene, compite contigo, ¿y qué hacen con la lechuga?
pues las tiras a la basura. Solo quería dejar este sentido común en eso, que parte somos responsables también de lo que está pasando. Juan. Yo quería tomar dos elementos. Por un lado, lo que comentas tú de los productos para alimentación y por otro, el sistema, digamos, de producción energética. Se comenta poco lo del tema de los alimentos kilométricos. Entonces, ¿qué significa eso? Se hacen estudios de lo que cuesta energéticamente producir, como dices tú, la papaya. Y harías un coste de oportunidad de lo que representaría producir más cerca otro tipo de alimento, por no sé, patatas, tomate, pero cerca de donde tú vives, para poder reducir ese coste tanto de emisiones como de transporte. Pero claro, hablamos ahí de que hay un conjunto de intermediarios que son los que se benefician a la hora de la verdad de que tú comas papaya. Claro. Efectivamente, eso por un lado. Y por otro, yo estoy enfocando un poco el tema de la cultura neoliberal americana, como que ahora mismo está funcionando muy orientada al tema de, digamos, del saqueo, de lo que antes eran recolectores que actuaban por zonas. Entonces, en los 70, 80 fue América Latina. Este tipo de tratado se implantó a todo lo largo de América Latina y causó destrozos horrorosos. Entonces, América Latina tuvo una generación perdida que fueron los 90 y ahora digamos que Europa está lista para ser cosechada. Entonces hemos generado un estado del bienestar medianamente decente, tenemos coberturas sanitarias, tenemos unas estructuras de educación, de transportes medianamente ricas y creo que en la mentalidad neoliberal ha llegado el momento de cosecharlas. Y este TTIP es solo, pues digamos que una brecha a través de la que introducirse y empezar a cosechar todos estos recursos. Por favor. Yo quería comentar un tema que comentabas tú, de que la burguesía europea pues perdía capacidad de controlar o que é a produción e de sacar beneficios. Ahora mesmo o problema non é a burguesía casi non existe. Ahora que existe é un capital. Un poquito máis alto. Internacional que non ten nombre. Un capital transnacional que non ten nombre. É dicir, non ten nombre nin ten lugar. Mayoritariamente, efectivamente, están en maus americanas, tamén están en maus europeas, pero o que era a burguesía, o que era a pequena empresa ou empresas medianas, ahora mismo están todas ao servicio da política destas grandes empresas transnacionales que son as que manexan todos os ríos. É dicir, nós estamos, todas as empresas que están traballando en base a este tipo de, bueno, a esta nova clase social, por chamarlo así, porque a burguesía, ni pequena burguesía, xa prácticamente non existe. É dicir, prácticamente todos estamos no mesmo lado. E despois, por outro lado, que comentaba Juan o tema do traballo. Bueno, eu penso de que efectivamente vai a ser moi difícil asumir o tema de darlle traballo a xente que as novas tecnoloxías, pero contra eso hai que loitar de outra forma, é dicir, por un lado, repartir o traballo e por outro lado, repartir o beneficio que van a dar esas novas tecnoloxías, porque lóxicamente cada vez máis vai haber este problema, que as novas tecnoloxías van a destruir traballo e non se van a crear, porque, bueno, serán máquinas ou serán outra cousa, pero, bueno, o que hai que facer é crear unhas condicións en que se reparta tanto o traballo como os beneficios, e que non queden en maus de unhas corporacións, como está pasando neste momento. Normal. Vale, alusiones después. Sí. Yo siguiendo un poco el hilo de lo que comenta Ramón, también creo que nos falta un poco de cultura social en la medida de nosotros mismos ser los que respondan ante esos abusos. Sí, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos facturar en máquinas auto-checking en los aeropuertos o comprar revistas en una máquina expendedora de revistas o de refrescos, tenemos que ser conscientes de que esa máquina está quitándole el trabajo a una persona y dándoselo a un ente, a una especie de empresa que se dedica a eso. Entonces nosotros mismos tendríamos que ser los que con nuestras iniciativas perdemos más tiempo, no importa, pero tenemos que saber que estamos sacrificando muchas cosas en nuestra sociedad
por ahorrarnos un tiempo. Y por otro lado, respondiendo a lo que se supone que es libre comercio o no, muchas veces de nada sirve poder comerciar con Estados Unidos si no tienes con qué pagar. Es decir, ahora mismo ya estamos en una situación en nuestro país en la que el acceso a productos norteamericanos o que te sea mucho más fácil comprar algo de allí e importarlo, de nada sirve a los millones de personas en este país que están en el umbral de la pobreza. Y como último elemento, la perversión del lenguaje es demasiado grave cuando, por ejemplo, el ejemplo de trabajo que ponía Iago antes, de comentar que se puede llamar empleo a un trabajo de 40 horas semanales por 200 euros. Eso es pervertir el lenguaje y eso no es un empleo, eso es un puesto de esclavitud que para lo único que sirve para que las multinacionales y las empresas sigan enriqueciéndose. Bueno, pues comentaba Juan que en América Latina ya saben bastante de este tipo de libertinaje comercial, que ya encontramos dificultades para llamar libre comercio. Una de las referencias que tenemos para comparar con el TTIP es el tratado NAFTA, North America Free Trade Area, que es área de libre intercambio de Norteamérica, que se firmó entre Estados Unidos, Canadá y México, con unas consecuencias no demasiado agradables para la población mexicana de clase media baja. A la larga, el NAFTA ha traído caídas de salarios, pérdida de cientos de miles de empleos, subidas de precios de productos básicos como el maíz, que constituye la base de la alimentación del pueblo mexicano, y altos niveles de desigualdad que terminan desembocando en violencia, etc. Entonces, como sabéis, estos días se iba a votar en el Parlamento Europeo un informe sobre el TTIP y al final pues la presión social probablemente haya sido el factor decisivo en que se hayan puesto un poquito nerviosos y hayan visto que no estaba madura todavía la cosa como para llevar a cabo la votación y la han retrasado. Varios días antes también hubo un debate sobre el ISDS en el Parlamento Europeo y una de las enmiendas que proponía el Grupo Socialdemócrata era que, bueno, ISDS sí, pero de color de rosa. Entonces, parece lógico que el grupo Europeo Liberal y el Partido Popular, los partidos conservadores, Ciudadanos también, que son puramente liberales, estén a favor del TTIP y que traigan cosas como las que han pasado en México, siempre y cuando beneficien a sus amigos de la casta. Pero, ¿por qué los socialdemócratas estarían también de acuerdo en que se sigan negociando este tipo de tratados a oscuras? ¿Qué intereses pueden tener? Pues son socialdemócratas europeos. Desde los años 90, desde que llegó el Tratado de Maastricht, lo que hemos visto es que los socialdemócratas europeos actúan como los mayores neoliberales, el que trae las reformas de regulación, de privatización a los países, acaban siendo los socialdemócratas, que son los primeros en venderse, porque son también los primeros en poderse permitir un lavado de cara. El PP no se tiene que lavar la cara porque ya sabemos que está identificado con estas cosas, pero no son solamente los socialdemócratas. En Europa, quienes están apoyando al TTIP son todos menos, y aquí es lo más odioso de la comparación, la izquierda europea y los radicales xenófobos del Frente Nacional, de UKIP y de Amanecer Dorado. Aquí volvemos a lo de antes, ¿no? ¿Quién está defendiendo el tratado, o sea, el parar el tratado? La gente que o bien defiende a la burguesía nacional de los diferentes países de la UE, porque UKIP, para los que no sepáis, es en Inglaterra el equivalente al Frente Nacional, pero su líder viene de la City de Londres, de los grandes bancos y de eso, o sea que es un hombre conectado a las finanzas y a la burguesía nacional inglesa, pues está apoyando. Los socialdemócratas fueron los que permitieron que en España entrasen los americanos, los socialdemócratas fueron los primeros que con los eurocomunistas dejaron que en Italia también entrasen los americanos y se han dedicado a vender la soberanía nacional. Por eso lo están haciendo ahora, porque quieren continuar con esa línea. Más. Hemos oído muy pocas voces femeninas esta tarde, estaría bien que interviniesen algunas. Paloma, que te veo animada.
Venga, yo me animo. Jessica. Siguiendo un poco con la línea que él dice, yo ya no creo que fuera a partir de los 90 la socialdemocracia europea. Hemos visto como un Felipe González ya desde el año 88 ha estado siempre influido por esa corriente liberal que yo creo que siempre ha sido la base sobre la que se ha formado esa socialdemocracia. Esa... no sé cómo decirlo. Él, como Partido Socialista en España, ya empezó a liberar servicios, ya empezaron las privatizaciones, o sea, a mí me da miedo a dónde vamos con todo esto, mucho, mucho miedo. ¿Más? Rubén. Yo voy a hablar un poquito en general, pero creo que estamos viviendo la dictadura de los mercados, ¿no? de los grandes capitales mundiales que se están atacando unos a otros, como en las épocas de las cavernas, de las peores. Ahora necesitan tratados porque se están poniendo inclusive reglamentaciones para frenar a los capitales estos voladores que hacen saltar las bolsas de los pequeños países, ¿sí? Las diferencias sociales y económicas son tan grandes que gente como Bill Gates se estaba comentando que iba a comprar parte de Grecia completa, con su gente adentro y con toda la cuestión. Y no sería nada raro, no sería ninguna estupidez, porque las diferencias son muy grandes. Las bolsas de los pequeños países que quedan aislados de grupos de países saltan por los aires, como pasó con la de Argentina en el 2002, ante cualquier capital de estos voladores. Como esto se está limitando, ahora se hacen estos tipos de tratados, ¿sí? Pero claro, resulta que igualmente estos tratados ejercen una presión tremenda, una presión brutal, porque delimitan los países y le asignan ciertos trabajos, obviamente que son los trabajos y las tareas que las grandes potencias no quieren, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tienen un tratado con China que está reventando al país, está desangrando al país, llevando muchísima materia prima, por ejemplo, y a cambio el pago de esa materia prima es en productos manufacturados, que obviamente salen 100 veces más de lo que se llevaron, con lo cual nos venden tecnología y se llevan todo materias primas que ellos no tienen. Se está planeando, sí, hacer un túnel por debajo de los Andes, ¿sí? Los chinos intentan hacer un túnel por debajo de los Andes para sacar todo lo que a ellos les interesa del país de manera rápida, ya que en invierno y entrando al invierno y el otoño ya no se puede pasar de Argentina a Chile, necesitan el puerto de Chile, ¿sí? Entonces los Andes quedan inutilizados, no se puede pasar por ahí, entonces están intentando hacer un túnel con tren, ¿no? Pasando por debajo de los Andes. Mejoraron toda una línea de tren que atraviesa todo el país y llega inclusive a Perú para tener otro puerto por Perú porque también les interesa. Y también están por hacer un canal, ¿sí? En Nicaragua para competir con el canal de los norteamericanos y un canal para cruzar, para tener un canal propio de paso. El tema es que lo de siempre, básicamente estamos en una dictadura donde los más pequeños salimos perdiendo. Aquí ya lo vemos, estamos dentro de Europa, pero Alemania manda, ¿sí? Hay una Europa como dicen, de dos velocidades. Ya vemos en lo que quedó el sueldo mínimo español, ¿sí? Esto es un ataque económico. Si fuera una crisis, hubieran caído todos. Sin embargo, lo que cayeron es la clase trabajadora, ¿sí? La clase media bajó y los ricos en general tienen más y los grandes poderes económicos tienen más, ¿sí? Porque fue un trasvase de dinero. Estos son los ataques económicos, esto es el comercio, pero en un estado bestial, ¿no? Yo les puedo contar en Argentina mismo, en el año 68, lo que hacía Norteamérica. Había aquí está el compañero para corregirme si no me acuerdo mal. Había un presidente que no dejaba entrar al banco de Rockefeller y a una farmacéutica que quería probar medicamentos en Argentina que obviamente no los probaba en Norteamérica.
cuando el presidente le dijo que no a Rockefeller porque tenía más dinero que todo el país junto y le dijo que no a la farmacéutica, bueno, se golpeó la puerta de los cuarteles y en nombre de la patria y de Dios y de tal y cual salieron los tanques y derrocaron al presidente y entró el banco y entró la farmacéutica al país. No hay ninguna conciencia, no hay ninguna forma de frenarlos, ¿sí? Si no es por la gente que nos representa. Pero aquí toda la gente que nos representa está fallando. Toda esta crisis no hubiera funcionado, por ejemplo, si hubieran funcionado bien los sindicatos, ¿sí? El país, como siempre digo, y las empresas y toda institución funciona por la gente que está dentro, ¿sí? Toda institución funciona con la gente que está dentro. Hasta un ejército, si el ejército se niega a ir a la guerra y no dispara y no hace lo que tiene que hacer, la guerra se detiene, las cosas cambian. Pero estamos metidos en esa dinámica de ir para donde van todos con tal de, por el miedo de perdernos algo. ¿Sí? Vamos todos para aquí, estamos todos en Facebook, estamos todos en Twitter, todos compramos aquí, todos compramos aquello, todos mejoramos la casa, todos cambiamos el auto. Pero estamos entrando en esta dinámica del consumismo sin sentido y ahora estamos agarrados, bueno, no quiero decirlo mal, pero bueno, estamos agarrados de donde estamos agarrados y no solo tenemos la presión de Alemania, sino que ahora tenemos la presión de Norteamérica. Que por las dudas, no crean que la presión económica es solo económica, la vienen a defender inclusive con armas, ¿no? Ahí está la base de Morón, que por si hiciera falta, ¿no? Está la base de Morón, que por si hiciera falta, tiene sus militares norteamericanos para defender sus intereses. No sé en qué va a acabar todo esto, pero sí es cierto que hay un trasvase de dinero de la gente de clase media y trabajadora hacia los ricos. Esto no fue una crisis, aquí no se devastó, no fue una guerra que atacó a todo el país, ¿sí? Sino los bancos y las grandes empresas estarían destruidas. Esto fue un trasvase de dinero, ¿sí? Que con la excusa de la crisis a la gente le cuadró bien y no salió a la calle a quejarse como debería, ¿sí? Fue un trasvase de dinero. Ahora ya se dan cuenta que el esclavo se puede morir, entonces es mejor un esclavo que un esclavo muerto, ¿sí? Un esclavo vivo que un esclavo muerto siempre es mejor. Entonces, llegado a este punto, dice, bueno, no podemos tirar más la soga y ahora le damos con 400 euros para que coman y que hagan lo que puedan, pero que sigan trabajando y generando dinero y riqueza para los ricos, que por eso nos apretan un botón. Hace unos años teníamos que ser realistas y ahora tenemos que ser optimistas, ¿sí? Si no eres optimista, eres un tonto, eres un tal, eres un cual, tienes que ser un optimista. Un optimista para volver al banco a pedir el crédito del dinero que te sacaron, ¿sí? Te van a prestar el dinero que te sacaron, pero con intereses. Perdón, me fui por las ramas. ¿Alguna palabra más? ¿Nadie? Bueno, pues me gustaría cerrar con un recordatorio, por un lado, que es que por internet se están recogiendo firmas contra el TTIP. Ayer los compañeros de Amigos de la Tierra también trajeron unas hojas para firmar en versión analógica, en versión digital. Solo tenéis que buscar en Google firmas TTIP y os saldrá la página para firmar en contra de este tratado. Ya hay recogidas más de 2.200.000 firmas y bueno, ya es una presión ciudadana considerable, pero aún no es suficiente como para acorralar a los lobbies que están tan interesados en que salga adelante este tratado, que más que de libre comercio puede considerarse que es una constitución para las transnacionales, o sea, que les dará una carta de derechos que tenemos muy difícil para combatir. Y unas reflexiones sobre el poder que tiene el lenguaje. O sea, hemos visto que dicen armonización normativa, cooperación reguladora, libre comercio, flexibilidad. Utilizan palabras que suenan bien para engañarnos y hacernos pensar que está bien, cuando en realidad significa lo contrario. De modo que cuando habléis con alguien de este tema en concreto, explicarle bien que una
armonización normativa no es tan bueno como suena y que el libre comercio, más que libre, es libertino. Y nada más, muchas gracias por venir. La próxima actividad del Círculo es un videoforo que está programado para el día 25. Todavía no está cerrado ni el lugar, ni la hora, ni el vídeo, pero permaneced atentos a las redes sociales del Círculo y de Podemos Ourense y ahí os iréis enterando. Sí, y una cosa más, hemos creado una lista de difusión a través de WhatsApp para manteneros informados de las próximas cosas que se vayan a hacer y de cosas concretas como por ejemplo la campaña en Twitter que se estaba haciendo para hoy. Pasadle vuestro teléfono a Alejandro o comprobar con él que no lo tiene aún y así podemos ir quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro.